Está ya con nosotros Alberto Manuel Monterroso Peña. Alberto, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en nuestra sección Patrimonio. Encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Gracias. Bueno, Alberto, ya desearte feliz año, ya hemos entrado en el año, ¿verdad? Y veo que además lo has hecho y muy bien, pero bueno, nos alegramos mucho de tenerte aquí en este 2013. Gracias igualmente, mejor deseos para vosotros también. Bueno, Alberto venía hoy a cumplir una promesa, ¿verdad?, que nos había hecho hacía unas semanas y nosotros estábamos deseando de conocer al que es sin duda uno de los cordobeses universales, un paradigma inmortal de la élite intelectual, cultural, filosófica, política. Conocemos o creemos que conocemos a Lucio Anneo Séneca. Efectivamente, íbamos a hablar de Séneca, que es una figura, como tú dices, monumental, ¿verdad?, desde muchos puntos de vista. Y bueno, pues tocaba hablar de él y además conocerlo un poco más en profundidad, tanto a Séneca como lo que conocemos por el senequismo, ¿verdad? Porque yo creo que no lo conocemos en la profundidad que debemos, ¿no?, en Córdoba e incluso fuera de nuestra ciudad, ¿no? Por no conocer, yo creo que en muchas ocasiones no conocemos ni su verdadero rostro, ¿no? Eso te iba a decir, yo creo que esto es algo ya significativo, ¿no?, el que le hayamos puesto otra cara, ¿verdad?, incluso otro gesto, y que eso haya sido de alguna manera, Alberto, una ventana para interpretar, ¿no?, todo su cosmos, todo su ideario de otra manera, ¿no? Exactamente, sí. El rostro con el que se asocia normalmente a Séneca es una escultura que parte del Renacimiento, del siglo XVI, ¿verdad? Y bueno, a raíz de esa imagen de Séneca, que no es la real, pues se ha ido formando toda la iconografía posterior, todos los grandes artistas que lo han retratado en sus cuadros, pasando por Rubens, ¿verdad?, y todo desde la época del siglo XVI hasta casi nuestros días, han tomado esa imagen errónea del rostro de Séneca, que por otra parte es la que más va a sonar a toda la ciudadanía cordobesa, ¿no? Y que ahora intentaremos ver en imágenes una puerta que se abría con la visita a la isla de los museos de Berlín, en el Museo Pérgamo, para más señas. Sí, en el Museo Pergamón de Berlín está actualmente la única escultura que se conserva con el rostro real de Lucio Anneo Séneca, de nuestro famoso filósofo cordobés. Es una escultura que fue descubierta en 1813 en Roma y bueno, pues a partir del siglo XIX se conoce realmente el verdadero rostro de Séneca, pero como decimos, aquella imagen que en su día se empezó a difundir como el rostro de Séneca y que hoy se conoce como el pseudo Séneca, el falso Séneca, porque no es el real, pues esta se ha ido imponiendo desde el siglo XVI hasta nuestros días. Efectivamente, a principios del XIX, en la iglesia de Santa María en Doménica, en Roma, se descubría este busto tan curiosísimo, ¿no?, porque para empezar es un busto compartido, ¿no?, este Séneca es bicéfalo y quien tiene a su espalda es nada más y nada menos que Sócrates, ¿no?, alguien con quien comparte no solo la importancia, la trascendencia, pero bueno, si se nos ha olvidado nos lo recuerdan, que tanto Sócrates como Séneca se consideraban a la par, pero por otro lado también comparten el destino final, ¿no? Exactamente, sobre todo luego hablaremos de la muerte de Séneca, veremos que hay un paralelismo constante con la figura de Sócrates, ¿no? Por eso cuando se descubrió en 1813 este busto, que es bifronte, que efectivamente tiene, por una cara tiene a Séneca y por otro lado tiene a Sócrates, pues no solamente supimos con certeza cuál es el rostro verdadero de Séneca, porque viene inscrito el nombre Séneca, ¿verdad?, sino que también, aunque no estuviera, digamos, el nombre allá escrito, el que está con Sócrates compartiendo busto, digamos, no podría ser otro que nuestro filósofo cordobés, ¿no?, porque Lucio Anneo Séneca y Sócrates son como dos caras de una misma moneda, son dos personajes paralelos, ¿verdad?, en la historia, tanto desde el punto de vista intelectual como político, ¿no? Desde el punto de vista intelectual, Sócrates es el filósofo más conocido de la antigua Grecia, ¿verdad?, igual que Séneca es el filósofo más importante de la época romana. Y desde el punto de vista político, los dos comparten una misma lucha, ¿verdad?, una misma, digamos, ideología, una misma ilusión, un mismo entusiasmo y también una misma muerte.
Ujú. Y para comprender, porque muchos espectadores nos dirán, bueno, ¿y por qué se produce esta confusión? Aquí entraría el bibliotecario veneciano de Alejandro Farnesio y coleccionista de antigüedades, Fluvio Orsini, ¿no? Habría que hablar de Orsini para dar, digamos, cobertura, para que fuera comprensible el por qué Séneca lo identificamos con este otro busto en bronce, ¿no? Claro, claro. Fulvio Orsini es la clave, quien empieza a difundir esta imagen de Séneca, ¿no? Él lo hace porque hay una época en la que realmente Séneca se convierte en un personaje muy importante, que es a partir en el Renacimiento, ¿no? Es un personaje clave. Y digamos que la moda de aquella época es poner cara a este tipo de personajes. Así que Fulvio Orsini, que como bien dice bibliotecario, era pariente también de Alejandro Farnesio, un personaje, Alejandro Farnesio muy conocido, era nieto ilegítimo de Carlos V, del emperador, ¿verdad? Personaje importante en su época. Este hombre, pues resulta que difunde esta imagen de Séneca, que es la que ha llegado hasta nuestros días. La imagen de Séneca la tenía en la colección de bustos Fulvio Orsini y bueno, pues hasta en el siglo XIX, en que se descubre la verdadera imagen, que es la que luego hemos podido observar, ese busto bifronte, pues se convierte en la imagen de Séneca que se divulga por todas partes. Un rostro que, sin embargo, como decimos, aunque se ha identificado siempre con Séneca, pues podría pertenecer a Hesíodo, a Eurípides o a Calímaco incluso, ¿no? Sí, se sabe que esta copia que tenía, porque lo que tenía Fulvio Orsini era una copia de un original griego que es del siglo II o III antes de Cristo, sobre el año 200 antes de Cristo, ¿verdad? Puede corresponder a cualquier personaje importante de esta época. Los estudiosos opinan que sobre todo Hesíodo quizás sea el candidato más, pero bueno, puede ser Hesíodo o cualquiera de estos que tú has comentado, incluso añaden otros, ¿no? Lo cierto es que es una escultura helenística del siglo II o III antes de Cristo. Entonces, claro, una escultura de un original griego de hace, bueno, del siglo II, por ejemplo, tercero antes de Cristo, 200 y pico años antes del nacimiento de Séneca, difícilmente podía representar a Lucio Anneo Séneca, con lo cual esa escultura se le conoce con el nombre de pseudo Séneca, el falso Séneca, pero ha tenido una importancia, una trayectoria importantísima en estos últimos 2000 años. Una escultura, decíamos, un busto que procede de Herculano, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles y que, como decíamos, bueno, sucede algo, Alberto, que hemos visto en otras sesiones, ¿no?, dentro de estas entrevistas contigo de la sección Patrimonio, y es que algo aparentemente anecdótico nos da muchísima información. Podríamos decir, bueno, es un busto simplemente, pero es que ese rostro ya nos está hablando de un Séneca diferente al real, ¿no? Efectivamente, el rostro, quien conozca, digamos, profundamente la obra de Séneca y vea ese busto, pues no va a relacionar el personaje con esa imagen, ¿verdad? Porque es una imagen quizá demasiado patética, una imagen donde se observa el sufrimiento. Es un personaje con unas facciones muy marcadas, al estilo de lo que es la escultura también helenística del siglo III, II antes de Cristo, y no corresponde con lo que es la imagen de Séneca como un personaje imperturbable, sereno, impasible, quizá también podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, un personaje que digamos conoce su destino, conoce la condición humana y mira todo con desapasionamiento, con serenidad, ¿no? En el busto, precisamente, que antes hemos visto, en el busto bifronte, se observa el verdadero Séneca, que en una mirada como a la lejanía, como al horizonte, una mirada de tranquilidad, de serenidad, que encaja mucho mejor con lo que es el espíritu del estoicismo y la mentalidad. Compatible con la ataraxia, ¿no?, con esa aceptación del destino, y sin embargo, cuando vemos ese rostro que todos conocemos y que identificamos y que ha estado pues en sellos, monedas, billetes, en fin, pues lo que vemos es ese rictus desencajado también con el plus de oscuridad, ¿no?, que le otorga el bronce, la propia encarnadura en bronce, y vemos pues una mirada perdida y temerosa, ¿no? Sí, sí, es algo totalmente distinto a lo que es la imagen que podemos tener de Séneca, ¿no? Un patetismo, una idea efectivamente de sufrimiento, de pasión, en un otro sentido, que se deja muy traslucir, ¿no?, muy claramente, y que no corresponde a lo que es la vida y el pensamiento de Lucio Anneo Séneca.
Decíamos que esta asociación sobre todo cobra muchísima importancia con el Renacimiento, momento en el que se reivindican esas figuras del mundo clásico en sus artes plásticas, y claro, a partir de ahí pues supone una fuente de inspiración inagotable. Antes nombrabas un poco después ya a Pedro Pablo Rubens, pero también hay que hablar en el 17 de Gerardo de la Norte o de Jacques-Louis David, ¿no?, del 18, pintores de primerísimo orden que sí utilizan como referente, pues bueno, la imagen que acabamos de ver, ¿no?, ese falso Séneca. Sí, diríamos incluso que todos los pintores y todos aquellos que han intentado reflejar la imagen de Séneca, al menos todos los que yo conozco, ¿verdad?, digamos que han acudido a ese pseudo Séneca, a esa imagen tradicional de Séneca. Y no solamente en la pintura, sino también en la escultura. Aquí tenemos el famoso grupo escultórico de Barrón, ¿verdad? El de Llanos del Pretorio. El Llanos del Pretorio, que recoge también ese falso Séneca, ese Séneca con esa cara desencajada, ¿verdad?, casi como tú comentabas. Y también efectivamente billetes o incluso una moneda que salió hacia 1997, 90, sobre estas fechas, ¿verdad?, y que también refleja esa imagen falsa, ¿no?, que ya se hace por tradición, porque realmente desde el siglo XIX, desde 1813, como comentamos, ya se conoce cuál es el verdadero rostro de Séneca. Y también hay que recordar al propio Mateo Inurria, ¿no?, hablando de artistas cordobeses, con esa colección de yesos para fundición en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, también autor del que se expone en el Alcázar. De todas formas, lo que sí tenemos que decir, tenemos que hacer las salvedades con Amadeo Ruiz Olmos, ¿no?, que curiosamente en el año 65 pues utiliza el verdadero busto, ¿no?, el verdadero rostro. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué piensas tú, Alberto, que puede ser así? Es muy curioso, es la única escultura, ¿verdad?, esta que está en la Puerta de Almodóvar. Por suerte, efectivamente, es muy famosa porque, bueno, es quien nos recibe, ¿no?, cuando salimos de la muralla, ¿no? Allí en la Puerta de Almodóvar, y que mucha gente puede pensar y dice, bueno, ¿quién se ha fijado para esculpir a este Séneca? Pues curiosamente ese Séneca es el que más se parece al Séneca real, ¿no? Es un poco más, parece un poco más delgado, ¿verdad?, que el original que tenemos en el Museo Pergamon de Berlín, pero desde luego es el que más se le parece. Y de hecho esta es la única escultura que yo conozco que se hace tomando como modelo el verdadero Séneca. Esta se hizo en 1965 y yo he leído en algún libro que, bueno, pero quizás sea un poco la explicación popular, ¿no?, que el escultor tomó como modelo a un personaje de allí cerca, ¿no?, un personaje cordobés. No sé si será así o no, pero en todo caso también puede ser que lo que yo pienso que ocurriera, que el escultor Amadeo Ruiz Olmos tenía conocimiento del verdadero Séneca, y a lo mejor pudo usar a alguien que se le pareciera como modelo o algo, pero lo que yo creo que es indudable es que Ruiz Olmos sabe quién es el verdadero Séneca y tiene la ambición de hacer una escultura con el verdadero rostro de Séneca. Un Séneca con una alopecia, una calvicie. Efectivamente, incipiente. Porque también esto tampoco lo delata, ¿no? Ese busto en bronce nos presenta un Séneca con abundancia, ¿no?, en cuanto a la cabellera. Sí, los que se han representado hasta ahora pues van con mucho pelo, pero el de Ruiz Olmos es el que verdaderamente se parece más al verdadero, digamos, ¿no?, al original. Como decíamos, Alberto, esto también ha contribuido a esa exégesis, a esa interpretación que dista mucho, ¿no?, del verdadero estoicismo. De hecho, una vez más aquí te agradecemos mucho una contribución impagable, en este caso un fragmento del Emperador Impasible que nos puede, digamos, dar pie a esta segunda parte de la sección en la que queremos rescatar pues algunos de los episodios más famosos y, digamos, la esencia, esa necesidad de recuperar al verdadero Séneca. Efectivamente, porque tenemos que recuperarlo no solamente en cuanto al rostro, ¿verdad?, que esto es algo casi anecdótico, sino sobre todo y más importante en cuanto al pensamiento, porque cuando hablamos del senequismo, y se habla del senequismo cordobés muchas veces, ¿verdad?, parece que interpretamos el estoicismo y el senequismo como una resignación, como algo que nos induce a la pasividad, ¿verdad?, y el verdadero Séneca no fue en absoluto así. Precisamente en el pensamiento, y no solamente el pensamiento, porque muchas veces el pensamiento, puede decir, se queda en la esfera de lo intelectual únicamente, ¿no? No solo el pensamiento, sino lo que es la vida propia de Séneca, su peripecia vital, es realmente interesantísima y no obedece en absoluto a la resignación ni a la pasividad,
Precisamente el fragmento que le he traído dos fragmentos. El primero es un párrafo en el que nos habla de, bueno, empieza enganchando con su padre, con Séneca el Viejo, y luego nos habla de las 3 condenas a muerte de Séneca, porque esto es algo que muchos cordobeses no conocemos. Séneca no es solamente un intelectual, es un político, es un hombre preocupado por mejorar la sociedad de su época y que precisamente por eso es condenado por el poder 3 veces a muerte. Se salva de las 2 primeras, y la tercera, la de Nerón, ya no, es la definitiva. Pero un personaje que es condenado 3 veces a muerte por motivos políticos no es un personaje resignado ni pasivo, sino todo lo contrario, ¿no? Efectivamente, le preceden Calígula, Claudio, bueno, emperadores a los cuales vamos a aludir en breves instantes, pero antes, Alberto, te escuchamos. Sí, es un párrafo muy breve. Dice: Séneca el Viejo fue testigo de esta represión y por eso, veladamente, puso sobre aviso a sus hijos y a todos los que leyeran su obra. Comenta en ella los peligros que encierra en estos tiempos la dedicación a la política, la quema de libros, la persecución, el destierro, la muerte. Sin ir más lejos, su hijo Séneca estuvo a punto de ser asesinado por Calígula. Fue condenado a muerte por el emperador Claudio, pena que le fue conmutada por la del destierro, y recibió la orden de quitarse la vida del infausto Nerón. No pudo sobrevivir a esta tercera condena a muerte, y al igual que supo vivir con dignidad, también supo morir con ella. Fíjate que condenado a muerte bajo 3 emperadores distintos: Calígula, Claudio y Nerón. Y además esto debemos, digamos, hacer una lectura en clave política, ¿no? ¿Qué puede haber unido los deseos de estos 3 emperadores, ¿no? A intentar eliminar del mapa, digamos, del mapa político, por supuesto, pero también eliminar totalmente a este personaje. Tal era el peso y la determinación que tenía en esas reformas que, por ejemplo, propuso a Nerón, ¿no?, en su momento. Sí, sería muy difícil explicarlo rigurosamente, llevaría mucho tiempo, pero simplificando un poco, podemos decir, para entendernos, que Séneca tiene una ideología política muy clara, porque además él conoce muy bien a través de su padre todo lo que es el pasado de la antigua Roma, desde la época de la República a lo que es la instauración del imperio, ¿no? Con la época de Octavio Augusto, él tiene un modelo de gobernante justo, sobre todo en los primeros años, aceptable, que salva lo mejor quizá de la época republicana, la libertad de expresión, otro tipo de libertades, y es una etapa de progreso. Pero con Tiberio, donde él se forma, donde Séneca, el hijo del filósofo, se forma intelectualmente, y ya sobre todo con Calígula, que en los primeros años quiso disimular un poco, pero tú sabes muy bien cómo acabó Calígula, Séneca tiene muy claro que él lo que quiere es una especie de lo que hoy entenderíamos como bien monarquía, pero constitucional. Es decir, no está en contra de los emperadores, él ve que el imperio puede ser una buena solución a la época pasada, ¿verdad?, pero quiere un imperio, quiere una especie de monarquía constitucional, en el sentido de que el Senado tenga importancia, el Senado tenga ciertas parcelas, quizá de, no sé, influencia a la hora de elegir al emperador, importancia en el aspecto legislativo, que tenga poder, que tenga peso, para así contrarrestar lo que luego fue la deriva absolutista de los emperadores, los tiranos, como Calígula, Nerón, ¿verdad?, y Claudio también, que fue un emperador autoritario. Entonces, digamos que si tuviéramos que hablar, salvando las distancias, ¿no?, y sin anacronismo, de monarquía absoluta y monarquía constitucional, él critica la monarquía absoluta, que identifica con la tiranía, la de Calígula o la de Nerón, y él defiende una especie de monarquía constitucional. Y eso le lleva a 3 condenas a muerte, ¿no? La primera con Calígula, que nada más oírlo, en el Senado, se quedó realmente impresionado, porque claro, ya en aquella época Séneca era un orador espectacular y lo que decía tampoco era del agrado de Calígula, así que él lo primero que hizo fue criticarlo y después planeó condenarlo a muerte, planeó su asesinato. Se salvó gracias a un amigo suyo y gracias a una amiga que era amante del emperador Calígula, y que convencieron al emperador de que Séneca estaba enfermo y no merecía la pena acabar con él, ¿no?, porque eso iba a traerle impopularidad, algo que le preocupa mucho a Calígula en los primeros tiempos, ¿verdad?, porque él quiere caer bien al pueblo de Roma, y entonces decide esperar un poco. Esto le valió a Séneca salvarse de esa primera condena a muerte, porque esto ocurre en el año 37 precisamente, ¿verdad?, y Calígula es asesinado en el año 41, con lo cual digamos que Calígula es quitado de escena antes de que pueda acabar con la vida de Séneca.
es que tenemos que decir que esta actitud, este tener tan clarísimo, ¿no?, cuáles debían ser los pasos a seguir, le granjea primero muchísimos enemigos y después toda una campaña de desprestigio en toda regla que contribuye mucho a esa leyenda negra, ¿no?, que se perpetúa en torno a la figura de Séneca. Sobre todo en la tercera condena a muerte, la definitiva, la de Nerón, ¿no? Porque la condena a muerte de Claudio, que ya sí es la segunda condena a muerte que podríamos decir, ¿verdad? Sí. Esa sí es una condena ya oficial. Se inventan una excusa y es que Séneca ha mantenido relaciones con Julia Livilia y entonces lo acusan de adulterio a los dos y los condenan a muerte. De hecho, es una maniobra política muy hábil, sobre todo en la que está metida Mesalina, que es la famosa esposa de Calígula, y que tiene una historia, ¿verdad?, de frivolidades realmente escandalosas que podemos ver, ¿no?, en la historia de Roma. Y bueno, pues Mesalina sabe que tiene que quitarse de en medio a Séneca, que digamos que es el primer personaje de la oposición, el más cualificado y el que tiene mayor predicamento en el Senado. Hay que quitarse de en medio a Séneca, que es muy incómodo. Él continúa luchando para, digamos, imponer su manera de ver la política en aquella época, y hay que quitarse de en medio a Julia Livilia, porque es la que es hermana de Calígula, es hija de Germánico y es un personaje con mucho peso, que además tiene importancia en lo que es la dinastía imperial. Digamos que es una competidora de primer orden. Así que Mesalina se inventa este adulterio y condena a muerte a los dos. La condena a muerte de Séneca es conmutada por la pena del destierro, y entonces lo mandan a Córcega, donde él va a estar desterrado del año 41 al 49. Pero, por ejemplo, a Julia Livilia la matan efectivamente, la ejecutan, porque ahí convenía, más incluso que a Séneca, quitarla de en medio. Vemos que también una especie de acusación ficticia, donde en realidad lo que hay es una condena política de Claudio, que también, como decimos, tenía tinte autoritario. Y ya en la tercera condena a muerte, la efectiva, la de Nerón, efectivamente se produce una especie de campaña de desprestigio, como muy bien has dicho, que continúa siendo, digamos, un argumento de lo que es la imagen de Séneca como un personaje hipócrita, que también ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Una imagen como de alguien que predica virtud, pero que luego a la hora de la verdad no la cumple, ¿no? Esa imagen de Séneca parte de esa época, de la época de Nerón, y de esa campaña de desprestigio. Pero la realidad es que era una permanente amenaza, ¿no?, sobre todo porque sabía y muy bien todo aquello que decía, ¿no?, que exponía. Exactamente, y era un ejemplo ético desagradable, sobre todo para los emperadores que querían ser tiranos, ¿no? Séneca, cuando es llamado del destierro por Agripina, que al morir, al ejecutar a Mesalina, pues Claudio prometió que no iba a casarse nunca más, pero en enero del año 49 se casa con Agripina, sobrina suya. Y entonces Agripina lo que hace es llamar a Séneca del destierro y lo coloca como preceptor, como maestro de su hijo, del emperador, el que luego va a ser emperador Nerón. Digamos que este es el momento de mayor gloria de Séneca. Él no solamente escapa del destierro, sino que se convierte en maestro del futuro emperador. Y además va a tener una importancia en la corte extraordinaria. La jugada de Agripina es clave porque, claro, llamando a Séneca y colocando como maestro del futuro emperador Nerón, él se gana, digamos, el apoyo del Senado, que tenía en muy buena consideración a Séneca. Es una maniobra política importante que nuestro filósofo aprovecha para estar durante 8 años, a la muerte, cuando muere Claudio, está durante 8 años gobernando el imperio, y por lo tanto digamos que pasa a primera línea de la política del Imperio Romano durante esos 8 años. Decíamos, este ímpetu, esta resolución que se intenta sofocar, ¿verdad?, que en la tercera ocasión ya se consigue algo determinante, ¿no?, para Roma, sobre todo por la presencia de Nerón, ¿no?, al frente. Claro, Nerón tiene dos etapas, digamos, al principio es como Calígula. Sí. Calígula al principio era un chico simpático, le caía muy bien a toda Roma. Ellos creían que iba a venir una etapa maravillosa, digamos que había cierto entusiasmo que inmediatamente, pues Calígula, cuando se ve afianzado en el poder, frustra totalmente las esperanzas de toda Roma, ¿verdad? Porque se convierte en un tirano. A Nerón le pasa exactamente igual, ¿no? Él accede al poder con 17 años y entonces durante esos primeros años es Séneca, junto a Franio Burro, que es el prefecto de Pretorio, ¿verdad?, el que gobierna el imperio. Y son años de progreso y de concordia, ¿verdad?, en donde la gente pues está a gusto y se acerca al emperador y además se evitan las guerras, hay progreso y hay concordia. Entonces son buenos años hasta que Nerón, igual que ocurrió con Calígula, se ve afianzado en el poder
elimina a su propia madre, mata a su madre, que era la que lo frenaba un poco en esas ansias tiránicas de poder, y a partir de ahí, que es el año 62, en el que Nerón mata, bueno, ya ha matado a su madre y luego mata también al compañero de consulado, al prefecto del pretorio de Séneca, mata a su propia esposa después de divorciarse con ella, es decir, Nerón empieza a quitar de en medio a todos, y es en el año 62 cuando Séneca se da cuenta de que ese sueño de libertad que él tenía, eso que él quería, digamos, plasmar en la política de Roma, se viene todo abajo. En el año 62 es cuando Séneca se da cuenta de que todo lo que ha luchado, que toda su vida, de que todo ese intento por convertir el imperio en un régimen, digamos, con más libertades, se ha venido completamente abajo. Se queda solo, porque al asesinar a Afranio Burro se queda prácticamente sin un personaje que a él siempre lo apoyó y le garantizaba, digamos, el poder. Y bueno, pues decide marcharse porque se ha quedado solo en la corte. Nerón se ha rodeado de libertinos y de gente de mala reputación, ¿verdad?, consejeros caprichosos como él, que solo le incitan a disfrutar y a la tiranía. Y Séneca, completamente solo, decide marcharse y además ceder todo su dinero y todas sus propiedades al emperador, para dejar bien claro que aquello de lo que lo criticaban, que era de hacerse rico y de buscar la riqueza a toda coste, ¿verdad?, pues es falso. Él renuncia a toda su riqueza y se marcha a escribir libros de filosofía, digamos que se retira. No obstante, Nerón no se conforma con eso y 3 años después encuentra la excusa ideal para condenarlo a muerte. Claro, porque sentía que mientras estuviera vivo, ¿verdad?, el que fuera ministro, tutor y consejero del emperador seguiría siendo, como decíamos antes, ¿no?, una amenaza y tenía su aliento de alguna forma, ¿no?, en el cogote, como se puede decir. Totalmente, totalmente. Además, Séneca siempre le reprochaba, en fin, que es un moralista de primera categoría, claro. Es un hombre muy coherente y a pesar de su leyenda negra, es un hombre que demuestra honestidad, y sobre todo ten en cuenta que no es un chaquetero, no es un hombre que se aplique al poder, porque es condenado a muerte 3 veces y él no deja nunca de luchar por aquello en lo que cree. Si él se hubiera adaptado perfectamente al poder, hubiera sido un hombre corrupto, habría sobrevivido perfectamente en la corte de Nerón. Claro, inteligencia no le faltaba, lo que está claro es esa integridad, ¿no?, a destacar, porque está clarísimo que cuando ya se da cuenta de que no puede hacer más, de que no se puede reconducir, la deriva hacia la que se encamina Nerón directamente abandona, ¿no? Claro, además prácticamente el único que queda, ya los ha matado a todos. Nerón comienza matando a su hermanastro para quitarse un competidor en el poder, luego elimina, como hemos dicho, a su propia madre, mata a su propia madre, a su esposa, se casa con Popea, se rodea de depravados y libertinos, y luego con el asesinato de Afranio Burro, que es el compañero de Séneca, prácticamente Séneca se queda solo. Además de estar solo, hay, como hemos dicho antes, una campaña de desprestigio en la que lo acusan de muchas cosas, por ejemplo, de haber tenido relaciones con la madre del emperador, de haberse enriquecido, de criticar al emperador, digamos, a sus espaldas, de usura, es decir, de prestar dinero a un interés excesivo. Lo acusan de muchas cosas y él se da cuenta de que sus días están contados, no tiene nada que hacer. Es entonces cuando se resigna, como hace un buen estoico, cuando ya lo ha intentado todo, cuando ya ve que después de todo lo que ha intentado y ha luchado no se puede conseguir nada, y entonces él piensa que es más útil retirándose y escribiendo, y de hecho es así, porque sus escritos incomodaron siempre a Nerón, ¿no? A Nerón lo incomodaba incluso el silencio de Séneca, ¿no?, porque era un silencio cargado de reproche, y además él tenía miedo de que Séneca escribiera algo que echara por tierra todo su reinado y su figura, que él quería tener pues siempre muy brillante de cara al pueblo. Así que, como tú bien dices, Séneca siempre era una incomodidad para Nerón, y él no descansa hasta que logra involucrarlo en la conjuración de Pisón en el año 65 después de Cristo, y logra condenarlo a muerte, una condena que además sabemos que también fue inventada porque Séneca no participó en la conjuración de Pisón. Pero bueno, ahí queda este periplo vital, esta figura, como decíamos antes, universal, inmortal, que debemos recuperar, ¿no, Alberto? ¿Qué libros nos podrías aconsejar o qué líneas para introducirnos en este verdadero Séneca, que nos aleje de esa imagen estereotipada que tenemos del mismo?
Bueno, es difícil porque, claro, en todo este tipo de temas los investigadores, pues digamos que siguen líneas distintas, no hay un común acuerdo sobre la figura de Séneca, pues hay personas que están de acuerdo en la honestidad completa de Séneca, pero hay otros que dicen que no, que también fue un político corrupto. Entonces también depende muchas veces de la visión que cada uno quiere dar en un momento determinado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi primera novela, que escribí hace 3 años, El emperador impasible, recogía sobre todo el testimonio de Tácito, porque digamos que en 2 párrafos la novela es, digamos, cuenta, el propio Marco Aurelio cuenta su vida y cuenta también sus influencias intelectuales. Hay un momento en el que yo quiero que él hable de Séneca y entonces Marco Aurelio, el narrador en primera persona de la novela, cuenta la muerte de Séneca, sobre todo para reflejar la imagen que da Tácito, que además me parece a mí la más fiable y creo que si hubiera que acudir a alguna fuente sería sobre todo a la de él. Si quieres podemos leer en 2 párrafos cómo más o menos recreo la muerte de Séneca, según sobre todo esta fuente, Tácito. Muy bien, pues podemos entonces despedirnos con esa lectura y bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese consejo, el de recurrir a Tácito y en cualquier caso el de acercarnos de nuevo a Séneca a partir incluso de sus propios textos, ¿no? Claro. Sobre todo también ver cómo Séneca afronta la muerte sin miedo, que es algo que todo el mundo en eso sí está de acuerdo, ¿no? O sea, se le puede criticar que en su vida actuara con mayor o menor coherencia, pero a la hora de morir, supo morir, como podemos decir, con dignidad, ¿verdad? Hay un párrafo primero que habla sobre cómo Nerón intenta, digamos, asustar a Séneca para que él se suicide voluntariamente y así no conste como que es una condena a muerte, ¿verdad? Podemos leerlo también antes de estos 2 que te comentaba. A las acusaciones Séneca respondió con gran aplomo. Lo cierto es que no había recibido en su casa a Pisón porque su estado de salud no se lo permitía y porque tenía necesidad de descansar. Continuaba diciendo Séneca que no quiso recibirlo porque nunca fue de carácter inclinado a las adulaciones. Y esto mejor que nadie lo sabía el emperador Nerón, que siempre había experimentado antes la libertad de Séneca que su servilismo. Cuando el tribuno refirió las palabras de Séneca a Nerón, lo hizo en presencia de Popea y de Tigelino, sus consejeros íntimos y sus más íntimos libertinos. Nerón, avergonzado por una muestra tan valiente de libertad e independencia, quiso sondear al tribuno y le preguntó si Séneca mostraba miedo y si le podía incitar a morir voluntariamente. Entonces el tribuno respondió que no había observado en Séneca ningún signo de temor, ningún titubeo en sus palabras denotaba el más mínimo resquicio de duda, ninguna señal de tristeza nublaba su semblante. Decepcionado, Nerón ordenó al tribuno que volviera y comunicara a Séneca su sentencia de muerte. Entonces, la sentencia de muerte le es comunicada y, digamos, la muerte de Séneca tiene lugar de la siguiente forma. El tribuno Silvano, en un atisbo de pudor, no quiso dirigirse directamente a Séneca ni contemplar su muerte. Mandó entrar a un centurión a la casa para que notificase al filósofo que debía morir. Sin inmutarse, Séneca pidió un pergamino para hacer su testamento, pero el centurión se lo negó. Cumplía las órdenes de Nerón, que no solo quería quedarse con todos los bienes de Séneca, también temía que redactase una carta acusadora que denunciara con palabras la censura que había bebido de sus gestos de desaprobación. Séneca entonces, tan sereno como siempre, les dijo a sus familiares y amigos que les dejaba como testamento el ejemplo de su vida en imágenes, ya que no podía hacerlo por escrito. Y la imagen que les dejó fue la de un hombre honesto, sereno ante la muerte y rebelde ante la tiranía. Sus últimas palabras fueron de consuelo para sus amigos. No quería lágrimas, sino ecuanimidad ante el desastre. Prudencia, resistencia ante la adversidad, valor, aprecio por la libertad, eso era lo que reclamaba a sus amigos. Tras cortarse las venas, pidió que lo introdujesen en la sala de baños calientes y entonces salpicó a quienes le rodeaban con un poco de agua, diciendo que aquello era una libación al Dios de la libertad. Esa era la herencia y el ejemplo que les dejaba. También pidió cicuta, el veneno ateniense, como él decía, para recordar la muerte de Sócrates y dejar constancia de que él también moría por defender la justicia y la libertad. Por fin, entrando en el baño, debilitado por la pérdida de sangre y el veneno, lo asfixió el vapor. Su cuerpo fue incinerado sin ceremonia alguna.
así lo había dejado escrito como una lección de sobriedad en sus últimos momentos, a pesar de que las instrucciones fueron redactadas cuando era un hombre rico y poderoso.